Hola, hola jóvenes, muy buenas tardes, alumnos de tercer semestre de preparatoria del Instituto Frontera, muy buenas tardes. Hoy es la primera clase de literatura de este módulo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la plataforma, ¿ok? La plataforma, ya ustedes, me imagino que ya la mayoría de ustedes tuvieron el acceso a ella y ya están trabajando en ella. Les recuerdo que la plataforma es muy amigable y que si tienen alguna duda es importante que se puedan comunicar conmigo en esta parte, aquí en la nubecita. Pueden mandarme cualquiera de sus dudas y yo en la medida de lo posible yo los podré responder. Muy bien, aquí es bien importante recordarles que cuál es el valor de cada uno de los elementos que se evalúan en esta materia. Primero tenemos las lecciones que tienen el valor del 40% de la calificación. Tenemos las tareas teóricas y las tareas prácticas que son el 30% de la evaluación. Tenemos la participación con el 5%. Ahorita voy a explicar qué conlleva ese 5%. Después el foro de discusión que tiene el valor del 5% y un examen final que tiene el valor del 20% de la calificación. Las clases serán el 18 de marzo, el día de hoy, el 25 de marzo, 1 de abril, 8 de abril, serán las 4 clases, cuatro clases virtuales a las 12 de la tarde. Muy bien, aquí tienen lo que viene siendo el link y la contraseña para poder entrar, la clave y la contraseña para poder entrar a la clase. Es bien importante saber que para que tú puedas obtener el 5% de tu participación, tienes que contestar todas las tareas teóricas, todas las lecciones y el foro, así como el examen final, independientemente de la calificación. Tú puedes obtener este 5% contestando todo. ¿Ok? Tenemos aquí un cuadernillo exclusivo para consulta y tenemos aquí la parte de abajo, como tú te organices de acuerdo a tus actividades como estudiante, aquí tú te puedes organizar en contestar las lecciones, tareas teóricas, ¿ok? Aquí en la semana 2 lo dividimos por semanas, ¿ok? Aquí tenemos el foro. Aquí lo que vas a hacer es súper fácil. Vas a copiar, transcribir la pregunta. ¿Por qué crees que es tan importante la literatura en la vida del ser humano? Justifica tu respuesta en 3 renglones. Es importante transcribir y en 3 renglones contestar. ¿Por qué es importante la literatura en la vida del ser humano? Muy bien, tenemos todas estas lecciones, son aproximadamente 15, seguimos, 16, 17, 18 lecciones y 18 tareas teóricas de la materia de literatura. Ustedes organicen sus tiempos de acuerdo como crean, que vean que ustedes pueden llenar y contestar todo lo que se les pide en cada uno de ellos. Y tenemos la evaluación final que tiene el valor del 20% de la calificación. Aquí está la evaluación final. En la parte de abajo le ponen examen final, le dan clic y lo pueden contestar. ¿Ok? Entonces, esta sería en sí la materia de literatura. La materia termina el día, ay, déjeme comentar, creo que el día 8, no, se extiende otra semana más, pero como se atraviesa la Semana Santa, por eso no hay clases, pero permítanme verificar cuándo se termina esta materia. Bueno, en caso de que no tengo la información precisa, pero yo se los hago llegar. ¿Ok? Yo se los hago llegar en la siguiente clase, sin falta, el día 25 de marzo les hago llegar la fecha exacta en la cual termina este módulo. ¿Ok? Termina este módulo. Tienen todavía bastantes semanas para poder organizar sus tiempos, para poder responder todo lo que conlleva el curso, ya que como ustedes pueden ver, es un curso extenso.
¿Ok? En cada uno de los cursos vamos a estar viendo un tema en específico de todos los que tenemos aquí en la plataforma. Y el día de hoy, si no hay preguntas, no sé si hay alguna duda sobre la dinámica de calificación y la dinámica de la clase de los viernes. No, muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Permítanme. Muy bien, vamos a empezar con la primera temática que son las corrientes literarias. No me he presentado, soy la maestra Imelda Luna del área de español en el Instituto Frontera. Cuento con una licenciatura en lengua y literatura de Hispanoamérica y una maestría en educación. Muy bien, soy maestra de literatura, de taller de lectura y redacción, de todas las materias que comprenden el área de español desde hace 14 años. Muy bien, en esta parte vamos a dar nosotros esta materia que es llamada la materia de literatura. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los aprendizajes esperados en esta materia, donde dice que el alumno reconoce y clasifica los diferentes géneros y corrientes literarias, desarrollando su acercamiento con el arte. Si alguien ya tuvo oportunidad de entrar a las corrientes literarias, es bien importante que sepan distinguir, que se sepa distinguir una de la otra. Primeramente tenemos la literatura renacentista española del siglo XVI. Literatura renacentista española del siglo XVI, donde dice que las características las características de esta literatura es la idealización de la realidad que se observa en la lírica italianizante o en la novela de caballería. También tenemos el realismo crítico que se plasma, por ejemplo, en la prosa del pensamiento y en la novela picaresca, y tiene un papel destacado la prosa histórica sobre la conquista de América y los estudios sobre la lengua y la literatura. Autores representativos de la literatura del renacentista es el Lazarillo de Tormes, obra con la que surge la novela picaresca, y tenemos la aparición de Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes empieza con la aparición de Don Quijote de la Mancha. Ok, y sí es bien importante esta obra, que es la segunda más traducida a nivel mundial. La primera es la Biblia y la segunda obra más destacada y más traducida en el mundo es la del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de este autor español, Miguel de Cervantes. Otra de las épocas literarias, entramos al barroco del siglo XVII. Ok, allá por 1626 nace esta autora llamada Sor Juana Inés de la Cruz, la cual ahí tienen en la imagen, en donde las características de la literatura del barroco muestra un dramatismo en sus temas, la identifica con la complejidad y la complicación. En la literatura de este barroco se establecieron dos corrientes, el conceptismo y el culteranismo. El teatro del barroco se distingue por su profundidad en sus temas, hablando de lo filosófico, hablando del amor, pero de un amor hacia Dios. La cuestión del conceptismo habla sobre conceptos básicos de la filosofía, y el culteranismo es el lenguaje culto que se hablaba en aquel entonces, en aquella Nueva España del México colonial, y en Europa también se hablaba un español castellanizante y culto. Son muy complejos. El teatro fue uno de los el género más representativo de esta época del barroco, y la poesía, el teatro y la poesía. Las obras, los autores representativos del barroco, hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, pero también tenemos estas historias como El perro del hortelano, Fuente Ovejuna, El burlador de Sevilla, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, y la fábula del Polifemo y Galatea. Tenemos varios autores también destacados, ya les había dicho, sobre esta corriente literaria.
en la cual fue representativa del barroco, y hay estas temáticas, prevalecen las temáticas, como les comento, de la filosofía, la fe de la fe hacia el amor a Dios. Después pasamos a una época del siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que abarca el neoclasicismo. Son las tendencias hacia lo racional, enfoque didáctico. En la literatura fue un movimiento esencialmente francés. Los demás países lo asimilaron de una manera tardía. En Europa surgen las reglas del arte y la academia, por decir, en el teatro, en la poesía y en la narrativa, que son las novelas y los cuentos, también surgen estas reglas. En la literatura fue un movimiento totalmente esencial y muy radical con respecto a el barroco. En las obras representativas del neoclasicismo podemos tener que tenemos el Avaro y el Tartufo, fábulas, se reivindican las fábulas como cuestión didáctica. En el siglo XVII y XVIII, a la gente que tenía el acceso al teatro se le educaba mediante el teatro para que supiera cómo comportarse cuando estaba delante de las otras personas. Y las fábulas son parte importante en las escuelas que había de niños y adolescentes, porque mediante ello se aprendía las enseñanzas moralizantes para poder actuar, para un mejor actuar en la sociedad. El contrato social y las confesiones y el diccionario filosófico. Después tenemos otra de las épocas literarias, que es el romanticismo del siglo XIX. Así como su nombre lo dice, no es algo romántico, sino todo lo contrario. De hecho, se le puso el nombre de romanticismo por seguir la contraria. No es nada romántico, es todo lo contrario. Es una ruptura con las disciplinas y el equilibrio. Hay una tendencia al individualismo, hay una pasión que se impone sobre la razón. Estamos hablando de esas historias de desamor, esas historias de guerra en donde pierde la vida mucha gente, en donde hay amores incomprendidos y amores que se dejaron, y hay una tendencia suicida. También hay una admiración por el mundo caballeresco del medievo, y la espiritualidad prevalece sobre lo material. Hay una cuestión espiritual, una cuestión conservadora de el amor, y el amor también a la religión, a Dios, pero sobre todo esta cuestión de los amantes, de las emociones y de las sensaciones que se sienten en la guerra, aquellos soldados que van a la guerra. Tenemos, por decir, obras romanticistas muy realistas como Werther y Fausto, La Dama de las Camelias, Los Miserables, escrita por el inglés Víctor Hugo, Caín y las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Son poesía muy desgarradora de desamor, donde el hombre o la mujer abandona a su ser amado y el otro sufre desgarradamente. Recomiendo ampliamente las obras de Gustavo Adolfo Bécquer. Es este muchacho que ven aquí en la esquina, del bigotito muy risueño con pelo chino. Él hizo obras muy destacadas. Si a alguien le gusta la lectura, Los Miserables es una muy buena pieza realista del romanticismo de aquella época del siglo XIX. Tenemos para después, ya parte de las finales del siglo XIX, surge como movimiento literario el realismo. Es un intento por reproducir fielmente la realidad, ya se le estaban acercando Los Miserables, de un estilo individualista motivado por los sentidos y la razón. Se separa de lo sentimental y lo espiritual, lo cotidiano se convierte en el tema central. En la literatura, lenguaje coloquial y actitud crítica, tenemos la exposición de los problemas políticos, humanos y sociales. El realismo fue una corriente también europea, en el cual se dieron cita muchos de los autores del socialismo dentro de este realismo del siglo XIX, finales del siglo XIX europeo, en donde hay una muestra fiel de la realidad que se vive, ¿ok? En esa época en Europa. También hay un realismo mexicano. Todas estas corrientes, épocas literarias, tuvieron un impacto notable dentro de aquí en México, en cada uno de los siglos que estamos viendo.
Las obras representativas del realismo la tenemos con la primera novela de desamor por parte de la mujer, en donde la mujer decide engañar al marido, que se llama Madame Bovary. Tenemos la historia de Fedor Dostoyevsky, que es Crimen y Castigo, muy buena lectura de la literatura realista de la Europa de Rusia del siglo XIX. Y tenemos La Guerra y Paz con León Tolstoy. Son autores sumamente realistas, que retratan en sus narraciones la realidad de esa Europa, de cada uno en su tiempo y en su tierra, en su país. Tenemos después, al poquito tiempo, el realismo no duró mucho porque llegó esta corriente del naturalismo que es todavía más cruda y más real, en donde hay un deseo de plasmar la realidad tal cual es, aunque implique la crudeza y aunque a muchos no les gustaba leer este tipo de literatura. Hay un manejo de teorías y lenguaje científico como parte de la obra. Aquí surge la inquietud de decir de dónde venimos. Venimos del mono, vienen las teorías conspirativas de cómo realmente nosotros nacimos y surgimos y por qué somos humanos en esta tierra. Hay una alta preocupación por la sociedad y lo moral, por preservar esa parte del cuidado de la mujer y la preferencia sobre la novela y el teatro. No hay poesía, solamente hay novela y teatro, que es donde se refleja, como lo digo, la vida cotidiana del campo y de las ciudades. Tenemos obras destacadas sobre esta corriente literaria de finales del siglo XIX, que es Naná, escrita por Émile Zola, Un bello día, Un hombre y un superhombre y La cuestión palpitante. Son obras grotescas que si tú no te gusta leer cuestiones muy descriptivas o cuestiones cotidianas de la vida de una familia, pues es lo que trata estas historias. Ya para el siglo XX hay una literatura, el siglo XX se le llama lo contemporáneo, hay una literatura del siglo XX en donde nos presenta un mundo mediato abstraído de la realidad, enfrentando al hombre con su medio, con su sociedad, con su ambiente. Se le ha llamado intelectual porque es el vehículo de todo tipo de ideas que responden al deseo del conocimiento del ser humano. Aquí hay una mezcla, ya no hay reglas, ya no hay reglas de literaturas, de reglas, de temáticas. Hay una variedad y un sinfín de temáticas que aborda la literatura de este siglo XX. El ser humano se identifica, se busca a sí mismo en aquellos libros en que se encuentran en relaciones o puertas que se abren a nuevos mundos, mucha fantasía, lo que viene siendo mucha ciencia ficción también y sobre todo mucho existencialismo, mucha filosofía en el parte existencial del ser humano. Y esta es una de las funciones de la literatura contemporánea, reconocer al mundo y al ser humano como parte de él. Tenemos filósofos y personajes representativos de esta época del siglo XX. Permítanme un momento, por favor. Muy bien, continuamos. Tenemos como parte de obras representativas, tenemos El extranjero de Albert Camus, La metamorfosis de Franz Kafka, La región más transparente del mexicano Carlos Fuentes y tenemos El Aleph del argentino Jorge Luis Borges. Sí es bien importante que estas temáticas es muy, muy diferente. Por decir, La metamorfosis de Franz Kafka trata de la vida de un adolescente, casi tirándole ya a adulto, en donde se convierte en una cucaracha. Se convierte en una cucaracha, es totalmente fantasía, una cuestión fantasiosa fuera de realidad, pero aterrizada a una familia. El extranjero de Albert Camus habla sobre la mentalidad de un hombre solo en Europa, en una ciudad de Europa, en donde es atormentado por sus propios pensamientos. Entonces, les invito a leer. Parte de la lectura es sumamente importante para nosotros mejorar nuestra imaginación, nuestro vocabulario, y yo los invito a mis alumnos siempre a estar en constante lectura.
Les recuerdo, las corrientes, las épocas literarias que vimos el día de hoy fueron la literatura renacentista del siglo XVI, la literatura del barroco del siglo XVII, el neoclasicismo de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, el romanticismo del siglo XIX, el realismo a mediados del siglo XIX, el naturalismo a finales del siglo XIX y la literatura contemporánea del siglo XX. En la actualidad estamos en el siglo XXI y hay buenas, se vislumbra un buen panorama para la literatura en donde va a ser muy parecida a la contemporánea porque hay muchos temas y diversos temáticas. No sé si tengan alguna duda, solamente recordarles que es sumamente importante realizar todas sus tareas teóricas, todo lo que viene siendo la responsabilidad como alumno de unirte a tus clases. En caso de que no tengas la opción de unirte a tus clases, el día de hoy, en este momento, cuando terminemos la clase, voy a añadir la clase aquí en la parte de abajo, donde dice añadir una actividad o recurso. Ahí vamos a colocar esta clase en vivo. Muy bien, si no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase, que sería el día viernes 25 de marzo a las 12 del día. Gracias a usted, José, por estar aquí presente. Hasta luego, nos vemos. Bye bye.